Muy bien, ok. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Nos da gusto recibir a la gente que nos acompaña y que conocemos ya hace tiempo y las personas nuevas que se han incorporado hoy, así que todos sean muy bienvenidos. Bruhim Habayim, como decimos en hebreo. Vamos a iniciar este webinar que, como dije antes, pretende mostrar el esqueleto conceptual del programa de la Universidad en Estudios Judaicos de este semestre. Y por eso lo llamamos de la Biblia a la sinagoga y de la Shoah al establecimiento del Estado de Israel, perspectivas diacrónicas y sincrónicas en estudios judaicos. Entonces quiero comenzar con una afirmación muy obvia, pero pertinente. Pero antes, ¿me escuchan bien? Porque no sé si veo que me están escuchando bien. Sí, ¿no? Perfecto, muy bien. Y Shie también, otro amigo de siempre. Para entender lo que quiero decir, nosotros sabemos que el judaísmo, por un lado, es un hecho, es decir, hay elementos, hay ciertos elementos históricos, lugares, nombres, textos, que son textos claramente que forman parte del mundo judío, la Biblia hebrea, la lengua hebrea, la tierra de Israel, ciertos personajes históricos que claramente, o sea, y por un lado son hechos, pero también el judaísmo es sus interpretaciones, es decir, cómo es interpretado ese elemento. Puede ser una práctica ritual, puede ser un personaje, cómo es interpretado, puede ser un valor. Es decir, el judaísmo es, por un lado, un conjunto de hechos, son un conjunto de hechos históricos, culturales y al mismo tiempo sus interpretaciones. Y esto es muy importante porque a veces distintos grupos judíos pueden concordar en ciertos hechos o rituales, pero tienen un profundo desacuerdo en las interpretaciones que dan a esos hechos. ¿Está claro el concepto? Es decir, no confundir el judaísmo con las interpretaciones del judaísmo. Por ejemplo, en la semana pasada en Israel se realizó la Hilulá del Baba Sali. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Lo que es la Hilulá del Baba Sali. Eso en Israel la gente lo conoce bien. Hilulá es una especie de celebración que se da generalmente cuando se recuerda el aniversario del fallecimiento de un gran rabino, un gran sabio, y en algunas comunidades, en este caso las comunidades de origen marroquí, judíos de origen marroquí, pero no solamente, también judíos de todos los... iban a ver en Netivot, en el sur de Israel, la tumba de este sabio que era considerado como hacedor de milagreros, cabalista, etcétera, etcétera. Y fueron decenas de miles de personas a ese fenómeno. El fenómeno existe, tiene una tradición de siglos, particularmente en Marruecos, en algunos otros lugares, de visitar tumbas de grandes sabios que pueden garantizar o dar bienestar, realizar acciones tipo milagrosas, etc. Este es un hecho que forma parte del acervo de la religión popular judía. A uno le puede gustar o no gustar, puede pensar que es un acto supersticioso que no tiene ningún valor, o puede pensar que es un acto sagrado de unificación espiritual. El hecho es el hecho. Cómo uno lo interpreta ya tiene que ver de la perspectiva y la mirada del observador. Esto es importante porque en ciencias sociales, en humanidades, y los estudios judaicos forman parte de esto, nosotros sabemos que la mirada del investigador, del estudioso, no es una mirada absoluta, no es el ojo de Dios. Es una mirada parcial, como todo ser humano, porque estamos situados en coordenadas históricas, culturales, personales, que de alguna forma definen la forma en que interpretamos la realidad. La vemos, la interpretamos, la definimos como tal. Y esto es muy importante porque dentro del judaísmo existen perspectivas. Uno puede estudiar un mismo fenómeno
desde diversas perspectivas, ¿no? Voy a dar varios ejemplos para que esto quede claro con los materiales de los cursos que vamos a ofrecer este semestre. Ahora, cuando hablamos de, por eso voy a presentar los programas de primavera 2022. Cuando hablamos de perspectivas diacrónicas y sincrónicas, esta terminología se empezó a utilizar en ciencias sociales a partir de la lingüística, particularmente los estudios de Saussure y otros lingüistas que dicen que uno puede estudiar un lenguaje desde una perspectiva diacrónica o diacronía, es decir, la lengua en su evolución. Yo puedo tomar, para dar un ejemplo, la lengua hebrea y ver hoy cómo en el hebreo actual que se habla, 10 millones casi de israelíes hablan esta lengua en Israel hoy, cómo esta lengua tiene distintos estratos literarios, culturales, desde la Biblia hasta elementos de slang, de dialectos o de influencias del árabe, del ruso, del inglés, y ver cómo la lengua ha tenido un desarrollo, una evolución en términos de palabras, de estructura, etc. Ese sería un enfoque diacrónico, es decir, histórico. Pero también uno puede estudiar la lengua como un sistema, es decir, cómo es la lengua hebrea, sin tomar para nada en cuenta el desarrollo histórico, sino hago un corte y digo, bueno, ¿cómo es la lengua hebrea hoy? ¿Cómo funciona su sintaxis, sus verbos, sus, digamos, sus distintos aspectos, ¿no? Su escritura como tal, su vocabulario. Es decir, acá no me importa el desarrollo histórico, me interesa la lengua como un fenómeno global. O doy otro ejemplo, yo puedo estudiar el desarrollo de la plegaria, la liturgia judía, y la puedo estudiar mostrando cómo en distintas épocas se fueron incorporando nuevas oraciones, nuevas costumbres, nuevas tradiciones, que ese sería un enfoque diacrónico, es decir, histórico, mostrando cómo el libro de oraciones originalmente era muy pequeño y cómo fue creciendo a lo largo de los siglos y se fueron incorporando poemas de distintos orígenes y hasta nuevas ceremonias, como el Kabbalat Shabbat, que es una ceremonia del siglo XVI recién, de nuestra era, de los místicos y cabalistas de Safed, que se fue incorporando. O puedo estudiar al libro de oraciones como un sistema, es decir, con una perspectiva sincrónica. A mí me interesa ver cuáles son los motivos, la estructura, el funcionamiento de la liturgia judía, sin necesidad de ver qué pasó en cada época. Es decir, son dos opciones paralelas. Yo puedo tomar el judaísmo como un sistema y verlo, qué dice el judaísmo en sus creencias y sus prácticas como un sistema, o puedo ver cómo fue evolucionando, cómo se fue desarrollando el judaísmo desde la época bíblica hasta nuestros días. Son dos perspectivas que se complementan, no es que una supera a la otra. Cada una nos ayuda a entender, a ver cosas diferentes. Cuando tengo una perspectiva diacrónica me interesa ver el desarrollo, es decir, qué fue cambiando en cada época, cómo el tiempo, cómo los contextos van influyendo. En cambio, en un estudio sincrónico me interesa el fenómeno como una totalidad. Ahí no me interesa ver qué pasó en cada época, me interesa ver en un corte de hoy, qué es el judaísmo hoy, y ahí lo describo como tal. Entonces son dos perspectivas que son útiles cada una en lo suyo. Para poder ejemplificar este tema y otro, vamos a ver los distintos programas que tiene nuestra universidad para esto. Uno de los programas centrales, acá tengo estudiantes y egresados de este programa que hoy nos acompañan. Este programa, la maestría en estudios judaicos, que la tenemos en opción en línea, totalmente en línea, es un programa que tiene una perspectiva diacrónica, es decir, histórica del desarrollo del judaísmo, ya que el primer semestre se ocupa de los orígenes del judaísmo, la época bíblica, hasta la época del Segundo Templo. El segundo semestre nos habla de la época rabínica, la época del desarrollo de la literatura del Talmud, de los Midrashim y de la Edad Media. El tercer semestre ya habla de la modernidad temprana, del siglo XVII, XVIII,
hasta la Primera Guerra Mundial, y el último semestre parte de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. La perspectiva ahí es claramente diacrónica, es decir, histórica, ver cómo el judaísmo se fue transformando, qué cambios, qué innovaciones, qué aportes se van haciendo en cada generación. Pero al mismo tiempo, hay algunos seminarios que toman temas de una forma sincrónica. Por ejemplo, podemos comparar en la época del Segundo Templo cuáles eran las corrientes judías que existían en esa época. Vamos a ver que en el mismo periodo histórico había diversas corrientes judías, algunas de las cuales después se van a convertir en otras religiones, como el cristianismo, o corrientes gnósticas que existieron en esa época, ¿no? Entonces, nosotros en este programa, que es el programa estrella de la universidad, aquel que quiera tener una visión bastante completa, un marco de referencia multidisciplinario del desarrollo del judaísmo desde la Biblia hasta nuestros días, creo que es el programa ideal para esto, y es un programa bastante amplio, bastante completo, y lo tenemos en el modelo totalmente en línea, como programa oficial reconocido por la Secretaría de Educación de México, y es un programa muy interesante que combina autoestudio con clases, con webinars y con otras actividades. Ahora vamos a hablar del primer tema que mencionamos en el título de esta presentación, de la Biblia a la sinagoga. Y permítame afirmar algo. Aquella persona que no tiene un conocimiento básico de la Biblia hebrea y también de la Biblia cristiana no puede entender la cultura occidental. No puede entender el arte, no puede entender la literatura, no puede entender cabalmente desarrollos políticos, filosóficos, de todo tipo. Es decir, la Biblia es un referente fundamental para el mundo occidental, ya sea para criticarla o para asumirla. Ahora no importa la postura que cada uno tenga. En este sentido, nosotros ofrecemos un nuevo programa que se llama Las Claves del Sentido, porque la Biblia ha fungido como un código cultural. Y acá hablamos de un fenómeno sincrónico. Hasta el día de hoy, la Biblia hebrea organiza, por ejemplo, gran parte de la percepción de tiempo que tenemos las personas que vivimos en el mundo occidental. El concepto que hay un comienzo, hay un desarrollo y hay un final, ese concepto que es una estructura básica de la narrativa literaria, cultural, de todo tipo, con un final feliz, mesiánico, con un final trágico, catastrófico, apocalíptico, esto viene de la Biblia. O sea, es una estructura profunda que del mundo bíblico viene a nuestros días. En este programa, nosotros vamos a presentar con un equipo, en cada caso, de especialistas, lo llamamos las claves del sentido, porque la Biblia es uno de los referentes culturales sin los cuales no se pueden entender muchísimos fenómenos, desde nombres, desde formas de concebir la historia, el espacio, valores, estructura familiar, acontecimientos históricos, referencias de todo tipo. Y como ven, este programa lo que hace es, comienza hablando de este tema que es la Biblia como código cultural. Un código cultural es algo que funciona como un sistema y que da sentido y que tiene una lógica dentro de su propio marco, de su propio ámbito. En este curso nosotros hacemos una primera presentación de ciertos temas, algunos de los muchos temas que abarca la Biblia hebrea, el Tanaj, desde la estructura, la diferencia entre el canon bíblico judío de los cánones cristianos, por ejemplo, y de otros modelos, aún del llamado Antiguo Testamento, hay diferencias, y después vamos a hablar de algunos libros que han estructurado, como el Génesis y el Éxodo. Son dos libros sin los cuales no se puede entender mucho los conceptos del tiempo, por ejemplo en Occidente. El concepto del sábado, aún del domingo, del descanso, etcétera, son conceptos que emergen del mundo bíblico y de estas categorías, ¿no? Hasta nuestros días. Y el Éxodo como un referente básico a todo lo que tenga que ver con
los movimientos de liberación, de libertad, desde la antigüedad hasta la teología de la liberación contemporánea. Es decir, un libro que ve la historia como una gran marcha hacia la liberación. Entonces, este programa es un programa recomendado para aquellos que quieran interesarse, como ven, los temas de la Torá, o sea, el Pentateuco, después de los textos proféticos, después de los libros algunos textos de los escritos o la tercera parte de la Biblia, geógrafos, el libro de Ruth, Salmos, Eclesiastés, uno de los libros más polémicos y fascinantes de la Biblia hebrea, que cuestiona todo sentido, toda certeza. Es un libro realmente fascinante y sin embargo considerado inspirado divinamente, tanto por la tradición judía como cristiana, y que nos fuerza a no quedarnos con concepciones superficiales de sentido. Y el libro de Job, otra obra fundamental, que plantea uno de los grandes temas del pensamiento humano, que es el problema del mal, ¿no? Y cómo explicar en un mundo creado por un Dios bueno la problemática del mal. Todo eso va a estar en este primer programa, que tiene que ver con la Biblia. Ahora dijimos de la Biblia hebrea a la sinagoga. Y acá tenemos un curso fascinante que está a cargo de un excelente profesor, muchos de ustedes ya lo conocen, el doctor Luis Buitrón, un especialista en historia del arte y también en estudios judaicos, que va a trabajar un tema que lo llamamos el santuario desconocido, que es la sinagoga a través del tiempo y su arquitectura y concepción. Acá, como ven, este curso es claramente diacrónico, es histórico. Vamos a entender cuándo surgen las sinagogas, cómo se desarrollan, qué conexión existe entre la sinagoga y la iglesia, o mejor dicho, cómo las iglesias tomaron elementos y referencias de la sinagoga, del templo, etc. Vamos a ver también cómo esto incidió en la arquitectura islámica de las mezquitas. Vamos a ver, como ven acá, distintos periodos de desarrollo de las sinagogas, como ven, desde la época romana, bizantina, la arquitectura cristiana medieval, cómo incide también en las sinagogas sefaradí, las sinagogas en el mundo americano, en el mundo ashkenazí, y por último las sinagogas de México. Y considerar las sinagogas de México es por un lado un proceso sincrónico y diacrónico. Es diacrónico porque vemos cómo las sinagogas de México recogen las tradiciones de las distintas comunidades de las que vienen sus miembros, ¿no? Y sus comunidades. Y por otra parte, también cómo la sinagoga sigue teniendo elementos en común desde las primeras sinagogas hasta las sinagogas del siglo XXI. Es decir, ¿qué caracteriza a la sinagoga como institución? ¿Qué le da su identidad? ¿Por qué es un santuario desconocido? Porque hay muchas cosas que no conocemos de lo que significa tanto el lenguaje simbólico, de cómo está estructurada la sinagoga. Y les voy a dar un ejemplo. Uno puede solo con el análisis arquitectónico, artístico, de la cual el doctor Buitrón es un gran especialista, y aparte un excelente y ameno conferenciante. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué está en el centro del altar de una iglesia? No importa si es católica o si es evangélica. ¿Qué está en el centro, adelante en el altar? La cruz. Puede ser una cruz barroca, católica, mexicana, digamos, de la época de la colonia, bien cargada, etc. Puede ser una cruz de madera, sin ninguna figura. Pero no es casualidad que en el centro del altar de la iglesia está la cruz. ¿Y qué está en el centro de cualquier sinagoga? El lugar central. El Arón HaKodesh, el arca donde están guardados los rollos de la Torá. Aquí ya hay una definición simbólica conceptual. El cristianismo es una religión cristocéntrica. El judaísmo es una concepción toracéntrica. ¿Qué está en el centro? ¿Cuál es el foco que organiza el resto de la vida de esa comunidad? Entonces, con solo ver aspectos, como decía, simbólicos, arquitectónicos, podemos entender
estos temas. Entonces este es un curso también fascinante a cargo de un gran especialista que va a hacer un paseo histórico desde los orígenes y las primeras sinagogas que preceden a la destrucción del Templo de Jerusalén, tanto en Israel como en la diáspora de Egipto y en otros lugares, hasta las sinagogas de México, de América Latina, y cómo trasplantaron, pero también se adaptaron a las realidades del contexto local. Entonces, de la sinagoga, que es el primer curso que es más textual, es un curso que tiene análisis textual, análisis teológico, arqueológico, digamos, de los textos bíblicos, tanto con comentaristas tradicionales judíos como con hallazgos de la investigación moderna. En este curso, en cambio, es un curso que tiene que ver con la historia del arte, con la historia de la arquitectura, con el desarrollo histórico, donde la fuente ya no son textos, sino son obras, son edificios, tanto edificios existentes como restos arqueológicos, particularmente de las más antiguas, y ese diálogo que establece la arquitectura con los espacios y con los movimientos y culturas anteriores. Ese es otro curso realmente muy recomendado. El tercer tema tiene que ver con el problema de la Shoah, que mencionamos, el problema del mal. Y lo llamamos a este curso Diseccionando el mal, nuevas perspectivas sobre la Shoah, es decir, sobre el Holocausto. ¿Por qué diseccionando el mal? Porque hasta el día de hoy, más de 70 años después del Holocausto, de la Shoah, nos seguimos preguntando cómo fue posible. Cómo la deshumanización del ser humano puede conducir a situaciones tan perversas, tan trágicas, tan atroces. Entonces, en este curso, a cargo de un grupo prestigiado de especialistas, vamos a trabajar temas que tienen que ver, por ejemplo, con la Shoah y la cultura contemporánea, la ley de la sangre, pensar y actuar como nazi, es decir, hay nuevas perspectivas de una escuela, por ejemplo, nueva en Francia, que plantea que para entender el fenómeno de la Shoah es necesario entender las formas de pensamiento que empezaron a desarrollarse a fines del siglo XIX y siglo XX, en el cual ideas de eugenesia, de mejoramiento racial, ideas de perfeccionamiento médico-racial, ideas de que la sangre es lo que define y la biología como campo científico y el darwinismo social, etcétera, etcétera, eso fue tiñendo las perspectivas de muchos sectores, no solo sectores médicos, sino de muchos sectores de la sociedad, que van a llevar a que se piense que ciertos grupos pueden ser como bacterias, como microbios, que deben ser exterminados para garantizar la salud del cuerpo social. Vamos a ver un tema que está muy confundido, que no se conoce con claridad. ¿Qué fue lo que pasó en la conferencia de Wannsee, este suburbio de Berlín, como a una hora en tren, poco menos de Berlín, con un lago muy bello, que tuvo lugar ahí una famosa conferencia, pero la gente confunde lo que pasó ahí. ¿Qué se decidió? ¿Qué no se decidió allí? ¿Qué fue lo que pasó en términos del plan de la solución final, entre comillas, a la cuestión judía? Vamos a hablar de un campo absolutamente nuevo con el principal experto mundial, el doctor Richard Freund, de la Universidad de... actualmente cambió de universidad, ahora está en Rhode Island. El profesor Richard Freund ha hecho trabajo de arqueología en Israel, en Egipto, en España, en Italia, pero últimamente en Polonia. Y gracias a la investigación arqueológica descubrieron cosas increíbles en campos de concentración, en comunidades judías, un campo absolutamente nuevo, la aplicación de los métodos de la arqueología, no para descifrar fenómenos de hace 2000 o 3000 años, sino para entender fenómenos contemporáneos de la historia reciente. Vamos a hablar de las famosas discusiones entre Hannah Arendt y Daniel Goldhagen acerca de realmente se puede pensar en la banalidad del mal o no, y esto tiene que ver con quién era Eichmann,
era un tonto que no sabía pensar, como lo plantea Hannah Arendt, y que le daba lo mismo, o era un antisemita convencido, siniestro, que actuó tal. Hoy en día sabemos lo que ella no supo, porque no tuvo acceso a esa información, que Eichmann engañó a todos y se presentaba como un hombre tonto, simple, pero era mucho más siniestro de lo que parece. Y vamos a hablar de las últimas investigaciones y las obras de Bettina Hagen y de otros de Cesarini, acerca de quién era esta persona que fue tan importante en este proceso de la Shoah. Vamos a hablar de la Shoah y las teorías conspirativas, que sigue siendo un tema actual ahora con la pandemia y las teorías conspirativas de que quién creó y para qué fin y cómo se hizo, y también hasta vertientes antisemitas. Vamos a hablar cómo la Shoah es producto de una teoría conspirativa, paranoide, terrible, de Hitler y sus seguidores, y cómo estas teorías siguen siendo parte del mundo contemporáneo en el que vivimos. Vamos a ver cómo la Shoah ha sido representada en el arte, vamos a ver la Shoah en el cine, otro tema fundamental en nuestro tiempo. No hay prácticamente semestre que no haya una o dos o tres películas nuevas que toquen la temática de la Shoah, tanto películas de cine independiente como de cine de los grandes estudios. Vamos a hablar de perspectivas nuevas, la comparación entre Shoah y otros genocidios. ¿Se puede comparar? ¿Dónde están los límites? Y por último, vamos a tener un panel para referirnos a un tema fundamental: la Shoah, la ética y la memoria, cómo juegan estos componentes y cómo se articulan. Entonces, este es otro programa para aquellos que les interesa el tema de la Shoah. Vamos a ver nuevas perspectivas, en muchos sentidos. Vamos a revisitar algunos temas tradicionales con todo, como decimos, con especialistas de primer nivel para poder entender mejor estos procesos y desarrollos como tales. Y el último de estos programas que ofrece la universidad este semestre tiene que ver con un ciclo que empezamos y que lo llamamos Grandes Encrucijadas de la historia judía. De vuelta, una perspectiva diacrónica de ver momentos en los cuales hubo algo que se tuvo que redefinir, reorganizar, replantear en la historia judía, encrucijadas, situaciones en la historia que cambiaron. En este caso, todas del siglo XX. Y vamos a iniciar con un fenómeno que cambió parte de la historia del Medio Oriente, del mundo judío y más allá, la Guerra de los 6 días. ¿Qué fue la Guerra de los 6 días? La guerra que en 1967 entre Israel y Egipto, Siria, Jordania, y todas las implicaciones que tuvo esto tanto para los palestinos, para Israel, para el Medio Oriente. Fue un shock que cambia en parte sustancial el Medio Oriente, y hoy en día tenemos nuevas perspectivas gracias a autores como Michael Oren y otros que han conseguido acceder a los archivos que antes no conocíamos, los archivos egipcios, los archivos rusos. Entonces no solo tenemos la perspectiva de Israel, de Estados Unidos, también tenemos hoy en día archivos más amplios que nos permiten entender mejor cómo cada actor en este proceso interpretó y actuó en consonancia. Vamos a tener otro encuentro sobre el impacto que tuvo la Guerra de los 6 días, cómo cambió muchas de las dinámicas del pueblo judío y cómo inició procesos que siguen hasta el día de hoy. Vamos a analizar uno de los grandes fenómenos que está poco conocido, aunque algunos acá han participado en esto, que fue la lucha internacional que se hizo por garantizar la libertad de los judíos de la ex Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética, digamos, desde Stalin hasta la caída de la Unión Soviética, y particularmente todas las acciones que hubo, que fue una lucha realmente heroica, ese famoso Shlachna et Ami, dejad salir a mi pueblo. Vamos a hablar del fenómeno que tiene que ver con estos procesos de la Guerra de los 6 días, de
el fenómeno del retorno al judaísmo, la nueva vitalidad religiosa de cierta ortodoxia en el mundo judío, es tratar de entender por qué cambia este fenómeno y se convierte en un nuevo modelo, digamos, donde personas que estaban alejadas o poco se convierten en judíos muy observantes, un fenómeno que sigue hasta nuestros días como tal. Vamos a hablar de nuevos movimientos sociales, vamos a hablar Shalom Achshav, que fue el movimiento pacifista que hubo en Israel después de la guerra de Kippur y que intentó buscar un acercamiento activo y que condujo a los acuerdos de Oslo y otros temas que luego descarrilaron, y el polo opuesto, que es el movimiento del sionismo mesiánico territorial de Gush Emunim, otro movimiento que tuvo un enorme peso y tiene todavía en la política israelí. Estos dos movimientos tienen que ver con la posguerra de Yom Kippur. Otro movimiento social que vamos a ver va a ser la Kabbalah. ¿Por qué la Kabbalah se pone de moda? ¿Cómo explicar ese fenómeno? Que un saber considerado un saber viejo o muy secreto, muy cerrado, empieza a hacerse un tema que hasta figuras como Madonna y otras lo ven como un tema relevante, ¿no? Vamos a ver también el fenómeno del feminismo judío. Realmente no se puede entender el mundo judío sin la revolución feminista que está transformando desde la ortodoxia moderna y aún de la ultraortodoxia. Ya vemos impactos del nuevo rol de la mujer, su nueva autoridad, su nueva forma de apropiarse de la tradición. Vamos a hablar de la Shoah no como fenómeno judío particular, sino la Shoah como una memoria cosmopolita, es decir, universal, global. ¿Y por qué Naciones Unidas declara que ahora pronto vamos a tener en enero el Día Internacional de la Memoria de la Shoah, aprobado unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas? Vamos a hablar de otros fenómenos cercanos, todo el impacto del terrorismo global y su impacto en las comunidades, el caso AMIA, el atentado de la AMIA, que hasta el día de hoy sigue estando sin resolver y tuvo un enorme impacto porque fue el atentado antisemita más grande después de la Segunda Guerra Mundial, con 85 muertos y cientos de heridos. Vamos a hablar del fenómeno del nuevo antisemitismo, antisionismo, desde la conferencia de Durban hasta nuestros días, qué está pasando en este tema. Vamos a hablar qué pasó con el proceso de paz de Oslo, por qué descarriló, qué fue lo que ocurrió. Y por último, vamos a finalizar con una polémica entre dos importantes académicos, entre Schleskin y Schein, acerca de si estamos en el siglo judío o en el siglo israelí. ¿Qué peso juega cada uno de estos elementos? No voy a entrar en los detalles, pero son dos importantes autores que escribieron obras fundamentales. Uno lo llama el siglo de Jewish Century y otro lo llama The Israeli Century, y que reflejan dos concepciones distintas acerca de la marcha de la historia judía como tal. Entonces, como ven, en este programa nosotros vamos, este semestre, les ofrecemos 4 programas muy interesantes que pueden ver para entender la realidad del mundo judío. En primer lugar, empezamos con la clave, con la base, la Biblia hebrea. Sin comprender la Biblia hebrea, no se puede entender la cultura judía, no se puede entender la cultura cristiana en parte, no se puede entender la cultura occidental. Este curso nos da algunas claves, porque la Biblia es todavía hoy, no es un libro de interés arqueológico únicamente, no es un libro para museos, por más que hay museos en distintos lugares del mundo de la Biblia. La Biblia es una clave de sentido para cientos, si no miles de millones de seres humanos en el planeta. ¿Por qué? ¿Cómo? Esta literatura escrita por un pequeño grupo en el Medio Oriente hace más de 3000 años se va a convertir en una de las claves y códigos culturales de Occidente. El segundo programa, como decía ahora, vamos a explorar la historia, la arqueología, el arte y los símbolos de la sinagoga, una de las instituciones más influyentes e importantes de la historia judía, que tuvo un impacto porque es la base de la iglesia
y es la base de la mezquita. La idea de que el lugar sagrado no es un lugar fijo, como en un templo, como en los santuarios antiguos, sino que lo sagrado es la comunidad, y lo sagrado es el momento que esa comunidad se reúne. Esa es una idea que se va a ser tomada, y no solo en la teoría, muchos elementos hasta prácticos, por el mundo cristiano y por el mundo islámico. Y por eso la sinagoga es una de las instituciones más influyentes y fundamentales de la vida judía, ¿no? No hay comunidad judía que no tenga su sinagoga. Y el fin de la sinagoga es, en muchos sentidos, el fin de la vida judía, porque es el espacio para rituales del ciclo de vida, las festividades, el espacio de la comunidad. Y fíjense algo interesante. La palabra iglesia, que hay más cristiano que la iglesia, es una palabra judía. La palabra iglesia viene de eclesia. Eclesia quiere decir reunión, viene de la palabra hebrea Knesset, Beit Knesset. Uno de los nombres de la sinagoga antigua era Beit Knesset, la casa de reunión. Eso quiere decir iglesia, eclesia, lugar de la reunión, de la comunidad. De ahí viene ese tema. Entonces, la Biblia tiene que ver con las fuentes textuales. La sinagoga es una institución más concreta, es un espacio, es un mundo simbólico, es una arquitectura, es, digamos, un tipo de coreografía que se hace en esos espacios, de movimientos, de pararse, sentarse, de experiencias que acompañan la vida del judío del nacimiento a la muerte. El segundo tema, vamos a tratar dos temas contemporáneos. El problema del mal, tal como proviene a partir de la Shoah. Tratar de entender cómo personas de alguna de las sociedades más desarrolladas, más avanzadas, puede convertirse en asesinos masivos, es un tema que requiere una enorme atención y los vemos hasta el día de hoy, porque lamentablemente la Shoah no fue el último genocidio del siglo XX y no sabemos lo que nos tiene preparado el siglo XXI. Entonces, es importante tratar de entender cómo sociedades, cómo personas pueden caer en fenómenos atroces, radicales como la Shoah. Y por el otro curso que sigue con el que seguimos trabajando es las grandes encrucijadas del judaísmo contemporáneo. Vamos a tratar de entender fenómenos, movimientos, acontecimientos que marcan y marcaron el mundo judío contemporáneo, tanto en Israel como en la diáspora. Y algunas de las discusiones que siguen en nuestros días. Entonces, como ven, tenemos una gran cantidad de cursos, en este momento 4, y vamos a tener algunos otros más adelante, para que cada uno de aquellos que quiera comprender la experiencia judía pueda estudiar desde los orígenes de la Biblia hasta la historia contemporánea. Y acá quiero finalizar con una reflexión, y si ustedes tienen comentarios o preguntas, por favor, usen el chat y vamos a trabajar el chat. Quiero ver si hay, acá veo que hay gente que está haciendo preguntas, vamos a contestarlas ahora. Pero quiero terminar con esto que tengo acá. Antes de ir a las preguntas y sus comentarios, por favor utilicen el chat, así podemos interactuar. Las humanidades y los estudios sociales tienen una función fundamental en nuestro tiempo. Particularmente estos 2 años tan raros que nos ha tocado con la pandemia, que ha afectado tanto la vida en todos los niveles, personales, familiares, salud, económicos. A cada uno la afectación, a algunos ha sido muy grave, a otros ha sido menor, pero no hay nadie que pueda decir que es un fenómeno que no lo ha tocado, que no lo ha afectado. Nosotros tenemos que entender que los estudios de las humanidades, de las ciencias sociales, por un lado, afirman varios temas. Primero, los saberes narrativos, las historias. Desde la Biblia, que es la base de muchas de las grandes narrativas de nuestro tiempo, hasta desde las historias que nos cuentan o nos contaban nuestras madres cuando nos íbamos a acostar,
o cuando nos querían transmitir valores con historias de la familia, del judaísmo o de la tradición religiosa al que uno pertenece, pero los saberes narrativos, es decir, las historias son fundamentales para construir identidad y para transmitir valores. En segundo lugar, las humanidades y las ciencias sociales y los temas que vemos en estos cursos nos ayudan a desarrollar un pensamiento crítico, a no caer en consumidores ingenuos de fake news, de noticias falsas que abundan lamentablemente en una forma obscena, diría, en las redes sociales y en otros ámbitos. Necesitamos del pensamiento crítico para poder distinguir, digamos, la cáscara, la basura de la información fundamentada. Por otra parte, las humanidades y todos es donde está la herencia y la memoria cultural del pasado, sin la cual no sabemos quiénes somos. Es fundamental que en las humanidades, en el arte, en la literatura, en la historia, en estas disciplinas que vemos, en la arquitectura, está la memoria cultural de una sociedad, de un grupo humano. Por otra parte, también el estudio de estos elementos nos ayuda a afirmar nuestra individualidad y nuestra diversidad. Porque cuando uno estudia la Biblia, por ejemplo, profundamente uno descubre la diversidad de voces, la polifonía que existe dentro de del propio canon bíblico. No fuera, aún dentro del propio canon bíblico, uno encuentra estos temas. Otro elemento fundamental tiene que ver con los parámetros éticos versus los criterios de efectividad y mercantilismo, que parecieran que son los dominantes en la sociedad en la que vivimos. En el mundo global, pareciera ser que la eficacia y el mercantilismo es lo que vale, es lo que cuenta, cuando en realidad la tradición judía, bíblica y todas las tradiciones humanistas y religiosas nos plantean que hay parámetros éticos, espirituales, que no son menos importantes que la efectividad, la utilidad, ¿no? La verdad y la mentira, la justicia, la rectitud son elementos tan centrales para la vida de una sociedad más que la rapidez del Internet o la fluidez de los mercados económicos. Y por último, esta idea de que es una enseñanza de un gran filósofo judío del siglo XX, Emmanuel Levinas, un gran filósofo de la ética, un judío de origen lituano que se formó en Alemania y se desarrolló en Francia como uno de los más grandes filósofos de la ética, un educador judío y profesor de la Sorbona, que plantea que la historia no puede ser juzgada desde el interior. Cuando hay gente que dice, la historia me juzgará, la historia no puede juzgar porque es inmanente. Hace falta, como dice Levinas, desde la exterioridad poder observar a la historia, desde parámetros que no son autorreferenciales, sino que van más allá de estos temas. Y en estos cursos que nosotros proponemos para cada uno de ustedes y para la gente que se quiera acercar, que ya se está inscribiendo, planteamos elementos que tienen que ver con una resistencia en épocas de crisis, en épocas de inestabilidad, de incertidumbre, de que las tradiciones espirituales tienen saberes narrativos, pensamiento crítico, una memoria cultural, el derecho a la individualidad, la diversidad, estos parámetros éticos y otros que son fundamentales. Entonces, esta era mi presentación y vamos a ver acá algunas preguntas que hay, muchas, desde distintos lugares de Argentina, Tucumán. En alguna persona preguntan acá si se ve el Jesús histórico. Sí, en la maestría de estudios judaicos, cuando se ve la época del Segundo Templo, por supuesto que hay que ver el contexto histórico de Jesús. Es fundamental y también se van a ver algunos elementos de teología cristiana de interpretación cuando se ve la Edad Media y otros fenómenos, ¿no? Bueno, acá alguien pregunta por qué no se da un estudio de las escrituras apócrifas como en el Antiguo Testamento. Bueno, hay distintos marcos de especialidad más abajo donde se dan estos temas. Nosotros hemos tenido cursos
tanto la literatura apócrifa, nada menos que con el doctor Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto, que es nuestro profesor invitado permanente, como con otros especialistas, y ahora de la Biblia tenemos este curso. Hay gente que ya tiene, digamos, más años de estudio y por ahí le interesa ese tema. En este momento ofrecemos el diplomado de la Biblia, pero posiblemente haremos algún seminario breve sobre temas de literatura apócrifa y del cristianismo primitivo como tal. Bueno, para el que quiera la información de los cursos, puede encontrar en la página que ahora voy a abrir. Acá tiene la información, pueden entrar en la página web, van a encontrar información más detallada de todos los elementos y si escriben, les pueden plantear. Bueno, acá hay una pregunta que va más allá de esto, el celibato o la familia. O sea, en el mundo judío en general, el concepto básico era de una familia, no de celibato. Si bien existieron algunos casos, según algunos, la base digamos, de los monasterios y del modelo, digamos, de este tipo de santuarios y monasterios se origina en Qumran, como referencia de los grupos sectarios judíos de la época del Segundo Templo, que algunos grupos aparentemente eran grupos célibes, o por lo menos que vivían solo hombres en estas comunidades. En el general, y hay casos en la literatura rabínica de grandes figuras que estaban tan metidas en la espiritualidad y en el estudio de la Torá que o no formaban familia o son criticados por abandonar a la familia. En general el judaísmo tiene un fuerte sentido de familia como tal. Por otro lado, el celibato es una tradición tardía en el mundo cristiano. El que sabe la historia del catolicismo sabe que el celibato es adoptado tardíamente y tiene que ver con un mecanismo, digamos, más de control social que otros elementos, ¿no? Ahora voy a volver al tema que me plantean del primer y segundo curso. Yo voy a dar en casi todos estos 4, salvo el curso del doctor Huitrón, porque no es mi campo. En los otros 3 yo doy 3 o 4 o hasta 5 clases en cada uno de los cursos. Yo enseño en el curso de Biblia, yo enseño en el curso de la Shoah, yo enseño en el curso de la historia contemporánea. En esos 3 cursos yo enseño en todos 3 o 4 clases por lo menos, además de los otros colegas y especialistas que me acompañan. Entonces yo sí enseño en todos los cursos. Bueno, acá hay gente que... bueno, acá Mauricio pregunta sobre la Biblia. La Biblia es originalmente judía. La Biblia está escrita en hebreo. No está escrito en otro tema. El Nuevo Testamento está escrito en griego, en el Koiné, el griego popular, pero la Biblia hebrea es una literatura eminentemente judía en todo su sentido, tanto en su lengua, en su concepción de pueblo de Israel, etcétera, pero fue incorporada por este grupo, en su origen un grupo, una de las corrientes judías de la época del Segundo Templo, que son los judío-cristianos, que después se va a originar en una religión independiente que va a ser el cristianismo, que sigue teniendo una referencia a la Biblia hebrea llamada ahora Antiguo Testamento, pero que sigue siendo tal. Pero la Biblia es un fenómeno originalmente particular y propio del pueblo de Israel, dirigido al pueblo de Israel, en la lengua del pueblo de Israel, en la tierra del pueblo de Israel. Toda la información la pueden encontrar en la página web, acá tienen los datos que les dejo para que lo vean. El tema de la literatura o textos apócrifos es complejo porque existen textos apócrifos, como mencionaba anteriormente uno de los participantes, hay textos apócrifos en la Biblia hebrea y hay textos apócrifos de las Biblias cristianas, es decir, hay textos de la misma época o algunos un poco posteriores que no ingresaron al canon bíblico, es decir, a la literatura considerada sagrada y autorizada por esa comunidad. Esos textos se llaman textos apócrifos. En hebreo la definición es más clara, se llama Sfarim Hitzonim, libros externos, porque no están dentro del canon bíblico. Existen distintas colecciones, la gran mayoría de los apócrifos al Antiguo Testamento son obras judías,
Les doy un ejemplo. En las Biblias católicas aparecen 2 libros, entre otros más, que no aparecen en la Biblia hebrea, no aparecen en el Tanaj. Son libros nacionalistas extremos judíos que tienen una actitud crítica hacia los gentiles, muy crítica, y sin embargo son considerados libros sagrados para la Iglesia Católica. Me refiero a qué libros, ¿saben a qué libros me refiero? Los libros de los Macabeos 1 y 2. Macabeos 1 y 2 para la Biblia hebrea son apócrifos. Para la Biblia católica son parte del Antiguo Testamento. Esto muestra cómo distintas comunidades seleccionan con distintos criterios los cánones bíblicos como tal. Estamos pensando con el maestro Maximiliano dar un curso, pero va a ser un curso más adelante, que empezará probablemente para abril, fines de abril, después de la Pascua hebrea. Nosotros, estos cursos no son cursos oficiales, son cursos de difusión, son cursos de alto nivel académico, pero no son diplomados por la cantidad de horas, son cursos más breves. Pero lo que estamos viendo es que aquel que curse 3 cursos ya se cumple lo que es un diplomado y le daremos, además del certificado de cada curso, un diplomado en estudios judaicos, porque hay gente que ha cursado varios temas. La verdad que no sé bien qué es eso de la perla del gran precio, el libro de Abraham que leen los cristianos mormones, no conozco a qué se refiere. Sí, sin duda el maestro Maximiliano es muy bueno, pero el maestro Huitrón es muy bueno y la maestra Sara Rosenberg es muy buena. Creo que tenemos un equipo excelente de docentes que no solo dominan muy bien los temas, sino que son también dinámicos y muy buenos docentes. Bueno, como ven, tenemos mucho por dialogar y por aprender y por estudiar, y todo aquel que quiera más información sobre estos cursos, que ojalá nos puedan acompañar, por favor, acérquense. Quiero mostrar de vuelta los programas. En la maestría de estudios judaicos es el programa para alguien que quiere invertir 2 años y muchas horas de estudio, el que quiere aprender sistemáticamente muchos de estos temas. Esta es la opción para él o para ella. El programa de la Biblia que mostré antes, acá aparecen los temas que se van a trabajar. Yo también voy a enseñar aquí y son cursos, creo que fascinantes. El programa sobre la sinagoga también realmente es un recorrido muy amplio sobre el desarrollo histórico del judaísmo. El otro sobre la historia contemporánea, los 2 cursos que ofrecemos, uno sobre el Holocausto, en donde no vamos a explicar lo básico, vamos a tratar de aprender nuevos enfoques, nuevas perspectivas, que para que el que conoce le van a mostrar nuevas perspectivas y nuevas visiones, y para el que no conoce puede ser una forma de acercarse y aprender. Y el último es una forma de comprender, como decía antes, fenómenos, episodios, momentos y encrucijadas del mundo judío hoy y cómo afectan la realidad, con un grupo de especialistas de Argentina, de México, de otros lugares, de Israel, que van a participar, como ven, un grupo muy talentoso de especialistas en estos temas que vamos a aprender. Entonces, los invito a todos a acercarse a la universidad, a visitar nuestra página web, donde están los detalles de los cursos, los precios, los costos, las formas de inscripción, y ya estamos abiertos, ya tenemos alumnos por suerte, y esperamos contar con su presencia en este programa. Gracias a todos por sus comentarios, por su participación, y los invitamos a estar sintonizados con la universidad y sus programas. Así que no tengan duda, acérquense, somos una institución abierta que nos interesa difundir el mundo de la cultura judía con calidad, con calidez y con base a las investigaciones y hallazgos que tenemos en el mundo moderno. Bueno,
Gracias a todos. Acá hay gente que habla de espiritualidad 2, ya dimos un curso de espiritualidad 1. Bueno, el curso de Biblia es un curso de espiritualidad también, aunque no está llamado así, creo que vale la pena verlo ahí, y vamos a seguir con cursos de estas temáticas también. En el futuro vamos a tener un curso de Kabbalah para no creyentes y para escépticos, para poder ver académicamente el mundo de la Kabbalah el semestre que viene, y tenemos previstos muchos temas.